Como dijo una vez el gran Nikola Tesla, sígueme la corriente, pero no aumentes mi tensión. Me pones en tensión cuando bailas así. Por eso, aquí os traigo otro episodio de... Antes de nada, quiero daros las gracias por el apoyo que está recibiendo el capítulo anterior. Hemos roto la barrera de los 500 suscriptores y soy completamente consciente de que solo gracias a vuestra ayuda ha sido posible. Estoy muy emocionado y de verdad que no puedo estar más agradecido. En el capítulo anterior conseguimos adaptarle un mini PC de oficina con componentes reciclados a una pantalla también reciclada de una laptop estropeada. Pero, como de costumbre, no podía estarme quietecito. Para este capítulo he estado haciendo algunas modificaciones en el diseño y poniendo a nuestro Frankie bien guapete para la ocasión. Lo he girado 180 grados y lo he desplazado hacia un lado para conseguir un diseño en el que no se vean las tomas de alimentación ni las conexiones del cable HDMI por fuera de los marcos de la pantalla. También aproveché para mejorar las fijaciones y le añadí una pata para compensar el ligero desequilibrio que se había generado al descentrar el PC. También me he agenciado dos módulos de 8 GB de RAM cada uno, que si recordáis en el capítulo anterior solamente teníamos dos módulos de 4 GB cada uno, es decir, 8 GB en total, que se nos iban a quedar bastante cortos para el cometido de este vídeo. Así que con 16 GB de RAM DDR3 a 1600 MHz, seguro que la cosa va a mejorar considerablemente. Pero todo esto no es nada comparado con la modificación extrema que le espera a nuestro Frankenstein. Porque gracias a este componente llamado Riser, con el que puedes hacerte una eGPU, es decir, una GPU externa, junto a una fuente de alimentación, trataremos de conectarle una gráfica y probar cómo se desenvuelve con algunos juegos. No nos olvidemos de que el procesador que estamos utilizando es un Intel Core i5-4570T con una frecuencia estándar de 2.9, que aunque tiene un TDP bastante moderado de unos 35 vatios, anda hecho el calenturiento con unas temperaturas bastante elevadas. Y si te apetece llorar, entonces querrás escuchar que esta CPU solamente tiene 2 núcleos, sí, 2 malditos núcleos y 4 hilos. Además, para poder conectarle la gráfica, vamos a usar la ranura Mini PCI Express para convertirla en una ranura by 16, es decir, PCI Express por 16, y el hecho de estar partiendo de una ranura Mini PCI Express también va a limitar muchísimo el ancho de banda y por ende la potencia de la gráfica. En resumen, hoy en las noticias el pronóstico meteorológico indica que se prevén unos cuellos de botella de la hostia. Ok, tras el parte meteorológico, vamos a retirar el almacenamiento y así conseguiremos acceder a la tarjetita Wi-Fi donde vamos a conectar el Riser y a los módulos de RAM que queremos sustituir. Retiramos la tarjeta Wi-Fi y ya tenemos libre nuestra ranura Mini PCI Express. Ahora vamos a conectarle nuestro adaptador o Riser. Pero nos encontramos con el primer problema. Tanto el PCB de la mini plaquita que conecta con los pines como el cable mini USB ocupan demasiado espacio en el mini PC. Y esto es un grave problema ya que impiden totalmente realizar la conexión que necesitamos. Vamos a tener que sacar el ingenio y las garras para tratar de adaptarlo de la mejor manera posible. El PCB es bastante sencillo de cortar. Además, creo que ya tuvieron en cuenta esta situación porque la plaquita trae marcadas unas líneas de puntos que respaldan mi teoría. Y a simple vista no hay riesgo de romper ninguna línea que atraviese estos segmentos, así que lo partimos sin más. Después de partir las patillas nos damos cuenta que el cable mini USB todavía sigue chocando con la entrada del cable de red de Ethernet, así que también será necesario retirar un poco de goma del recubrimiento más grueso, donde se ensancha el cable antes de llegar al conector. Este fue un momento crítico, porque de verdad pensé que no iba a poder continuar con el proyecto, pero al final pude solucionarlo. Ahora ya podía colocar de nuevo el almacenamiento y continuar con el resto de conexiones. Para poder alimentar el Riser trae un puerto SATA que vamos a conectar a la fuente de alimentación y para alimentar nuestra gráfica vamos a usar este cable de 8 pines que también conectaremos a la fuente de alimentación a través de un puerto SATA que tiene por el otro extremo.
Aquí voy a hacer un inciso para hablaros un poco de este tipo de adaptadores para fuente de alimentación baratas y los riesgos que conllevan. La fuente que estoy utilizando es una fuente apestosa que frontea con que te puede dar 600 vatios, pero lo único que te da es vergüenza. Durante algún tiempo me funcionó sin problemas alimentando un PC completo y una 1050 Ti, con este adaptador de 6 pines con Molex. El problema llegó cuando cambié la 1050 Ti por una RX 570 de 8 GB, GPU que por cierto ahora está utilizando mi señora en su PC, que como podéis ver necesita 8 más 6 pines de alimentación y alcanza un TDP de 135 vatios. Así que como ya tenía el de 6 pines, le añadí otro de 8 pines y vamos para bingo. Resultado, adaptador quemado, cables de la fuente quemados, un susto que casi me cago en los pantalones y una lección muy valiosa que siempre me dejará preguntándome si la culpa fue de la fuente, de los cablecitos adaptadores, aunque siendo honesto creo que la culpa fue mía y de nadie más. Así que veremos cómo se comporta hoy la fuente apestosa y requemada. Desde luego combina perfectamente con nuestro Frankie. Ok, pues ya tendríamos hechas las conexiones necesarias con la fuente. Por cierto, la ranura PCI del Riser no tiene la clásica pestañita que hace clic cuando le encajas la GPU. Tiene esta especie de pasador para bloquear y desbloquear que ejerce de seguro. Una decepción, la verdad, con lo satisfactorio que es ese clic de meter la gráfica, por el amor de Dios. Así que nada, colocamos la GPU, le ponemos el seguro y le enchufamos el cable de alimentación de 8 pins. También sería imprescindible hacerle un puente entre estos dos pines con un trozo de cable o con un metal que haga contacto entre ellos, ya que al no estar conectada la fuente a ninguna placa base, podremos entre comillas engañar a la fuente para que arranque y alimente tanto el Riser como la tarjeta gráfica. Antes de nada vamos a revisar si debemos hacer algún cambio en los ajustes de la BIOS para habilitar la ranura Mini PCI Express o deshabilitar el Wi-Fi. En algunos casos es incluso necesario actualizar la propia BIOS o descargar una BIOS específica para poder hacer uso de una GPU externa. Esto varía dependiendo de cada PC y el tipo de entrada o ranura que utilices para conectar el Riser y la tarjeta gráfica. Ahora que ya estaba completamente seguro de que todo estaba configurado correctamente, decidí desmontarlo todo porque me dijo YouTube que ni siquiera el 1% de las personas que ven mis vídeos se suscriben y deja su like. Y me dio tremendo breakdown. Pero recordé que hay 500 personas que sí que lo hicieron y me dio tremendo breakdance. Así que lo monté todo de nuevo y decidí encenderlo a ver si explotaba todo o salía ardiendo el invento. Espera, ¿esto es real? Los ventiladores de la GPU están girando. Por cierto, esta gráfica es una Radeon, concretamente una RX 6600 ME de MSI, tipo Ventus, y tengo que deciros que esta gráfica es más fría que el corazón de tu ex. Siempre tiene unas temperaturas bajísimas, así que si no funciona, por lo menos tendremos aire acondicionado. Vamos a ver qué dice GPU-Z. Nada. Seguimos con los apestosos gráficos integrados Intel HD 4600. Voy a echar un vistazo al administrador de dispositivos para ver si hay algún cambio, aunque no tengo muchas esperanzas, la verdad. Espera, ¿qué es esto? Tenemos un nuevo adaptador de pantalla, pero Windows no lo está reconociendo. Voy a buscar los drivers cagando hostias. Un momento. Pero si no hay wifi. Pues nada, vamos a tener que añadir otro cable más a la ecuación. A estas alturas un cablecito más no va a hacerle ningún daño. Tengo que quitarte la antena, chico. Ya sé que duele. Es por tu bien, Frankie, no te resistas. Necesitas esta inyección. Buen chico. Perfecto. Ahora que volvemos a tener conexión a internet, descargamos los controladores y los instalamos.
¿Cómo? Vaya, se produjo un error. No se puede continuar porque hay una actualización de Windows en curso. Pero si está todo actualizado. No entiendo nada, de verdad. No entiendo nada. Bueno, después de hacer una limpieza de drivers por si las moscas, le di otra oportunidad. Los controladores se habían instalado correctamente. ¡Vamos! Increíble, hasta los gatos vinieron a celebrarlo. Empecé probando un juego ligerito, Rocket League. Es un eSport que no necesita demasiados recursos y aunque funcionaba con unas altas tasas de FPS, se sentía un poco raro. Tenía cuellos de botella, microtirones y por algún motivo el TDP de la gráfica estaba siendo demasiado bajo. Esta GPU tiene un TDP máximo de 100 vatios, y ya imaginaba que con esta build de Frankenstein conectada por mini PCI Express los cuellos de botella iban a mermar la potencia máxima, pero algo raro estaba pasando. Así que traté de ejecutar un juego más pesado, mi queridísimo Kingdom Come Deliverance. Y justo antes de entrar en el menú principal, que casualmente tiene un fondo animado con un escenario generado con el motor del juego, ocurrió la desgracia. La gráfica dejó de dar vídeo y decidió abandonar el chat. El problema estaba clarísimo, la estúpida, chamuscada y apestosa fuente de alimentación me estaba dejando tirado. Por suerte pude utilizar otra fuente muchísimo mejor, pero tuve que desmontarla ya que es la que utilizo en mi ordenador principal, para luego tener que volver a montarla, claro. Pero no tenía otro remedio. Ay, las cosas que hago por mi pequeñín. Aprovechando el cambio de fuente, también añadí un ventilador de 120 mm en la parte trasera para que intercambie aire con el disipador y mejorar un poco el flujo de aire. Otro implante más para la colección de nuestro Frankenstein, que lo aguanta todo como un auténtico champion. Ahora ya no había fallo posible. Estaba todo conectado minuciosamente de nuevo, con una fuente de alimentación potente, certificada y testeada. Así que solamente quedaba poner de nuevo el Kingdom Come y cruzar los dedos. Bueno, esta vez había arrancado sin problemas, el juego está funcionando, está en 1080p con gráficos medios, sin rescalado, sin generación de fotogramas. Y bueno, vemos que está rondando los 30 FPS. Aquí también vemos un TDP muy bajo, pero esto se debe claramente al tremendísimo cuello de botella que está generando el procesador, y eso se traduce en tirones infernales del Averno. Se podría mejorar ajustando los gráficos, usando rescalados o incluso usando una versión más liviana del sistema operativo. Pero por ahora prefiero pegarle un espadazo a esta señora e irme a probar otro juego. Antes de probar otro juego quería volver a Rocket League para comprobar si se notaba algún cambio después del cambio de fuente de alimentación, y la verdad es que sí, se sentía un cambio enorme.
No tanto en el número de FPS mostrados en pantalla, pero sí en la sensación de juego. Habían desaparecido casi por completo los tirones, se estaba aprovechando un poco más la GPU, aunque el cuello de botella seguía existiendo. El juego se siente muy fluido y la línea de frame time apenas oscila, está bastante recta. Por cierto, en la mayoría de juegos que estamos utilizando estamos superando los 8 GB de uso de memoria RAM, así que el aumento de 8 a 16 GB ya nos está aportando sabrosos beneficios. Un cuellito de botella nos estamos ahorrando. También probé Sifu, que no es un juego demasiado pesado ni exigente y con todo al máximo alcanzaba unas altas tasas de FPS, haciendo este juegazo muy disfrutable. Hago un disclaimer: si me veis manquear o hacer movimientos raros es porque estoy jugando con una mano en el gamepad y grabando con la otra. Aún así, con una mano me da de sobra para calentarle el hocico a estos perros. Hablando de calentar, ¿por qué demonios el procesador con un TDP de 35 vatios está superando los 70 grados de temperatura? Vamos a tener que poner el ventilador extra en modo turbo. Antes de salir del Epic Launcher dije, venga, va, vamos a probar el Fornite de los huevos. Yo nunca juego a este juego, pero no me costaba nada darle una probadita. Aquí directamente no toqué nada, con los gráficos en recomendados, entré a una partida y al principio se sentían muchísimos tirones, pero parece que conforme caes a tierra se estabiliza y el problema de la temperatura del procesador estaba controlado con el ventilador de apoyo en modo turbina. También probé Doom 2016, porque me da la gana, y con todo al máximo el juego va sorprendente bien. Aquí si nos fijamos el cuello de botella desaparece como por arte de magia, estamos usando más del 90% de la gráfica y tenemos un TDP de alrededor de 70 vatios, nada mal. Parece que a este juego le bastan los 2 núcleos de nuestro procesador, dándonos una buena experiencia de juego. ¿Creéis que en 2050 podremos correr Doom 2016 en un test de embarazo? Yo creo que sí. Por cierto, sigo jugando con una mano mientras grabo con la otra, tengo que conseguirme un trípode sí o sí. Hablando de trípode, aquí tenemos a Franklin en GTA V y no se trata de la versión normal y corriente, sino de la versión Enhanced o versión mejorada. Los gráficos están en medios y altos y sin rescalados ni frame generator, el rendimiento que estamos viendo es absolutamente increíble. Tampoco vamos a usar Ray Tracing porque aunque esta gráfica soporta la tecnología de trazado de rayos, no tiene núcleos dedicados y todo el rendimiento se nos iría al garete. Pero aún así esto es una pasada. En GTA V tampoco hay cuellos de botella y la tasa de fotogramas se mantiene siempre por encima de los 60 FPS en el benchmark del avioncito. Vamos con algo un poquito más pesado. Parece que nuestro Frankenstein también se tanquea al amigo Kratos. Aquí he dejado los gráficos todo en medio porque soy humilde, pero sin rescalados ni generación de frames. Y en la cinemática jugable del principio se mantuvo alrededor de los 30 FPS. Sin apenas cuello de botella y con algunas caídas por debajo de los 30. También es cierto que no le di tiempo a cargar los shaders del todo porque tenía prisa por hacer la última prueba. La prueba definitiva, la prueba más pan del ciber, es decir, la jodida prueba del Cyberpunk 2077. ¡Sí! ¡Vamos! Perdón, creo que ya estoy desvariando.
Aquí me repito por última vez, sin usar FSR, ni rescalados, ni frame generator, ni pollas, con los gráficos en medio, barra, altos, sin ray tracing, sin dinero, sin semillas, pero con 2077 ciberpanes. Vamos con la comparativa definitiva. Te quiero enseñar. Aquí voy a cantar la canción que suena cuando estás haciendo la prueba de rendimiento del Cyberpunk, que estás en un bar y sale del bar la cámara y suena una canción, pero tiene copyright de esa canción, o sea, está muteado el vídeo, pero la voy a cantar. Un ritmo bien sabroso, te quiero enseñar. Na, 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 na. Y es que estoy flipando. Tampoco se aprecia demasiado cuello de botella. Es cierto que cruzando la calle y al mostrar la vegetación tenemos caídas por debajo de los 30 FPS. Esto por supuesto se podría solucionar bajando la calidad de los gráficos y activando FSR 3 y obtendríamos un rendimiento muchísimo mejor. Recordemos que todas las pruebas han sido de rasterizado puro y los resultados son muy mejorables si tratamos de optimizar el desempeño. Pues ya no habría mucho más que decir. La verdad es que el Frankenstein ha dado la talla, ha superado todas mis expectativas y se merece un descanso. Si has llegado hasta aquí, que sepas que estás completamente chalado, te quiero muchísimo, nos vemos en el próximo vídeo, chao.